Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro capítulo de Cloquetín Creaciones. En este caso ya realizamos un video anterior donde mostramos cómo realizar este centro, generado todo a partir de guías y cruzando las lanas para generar este efecto. De esta forma nos ha quedado. Yo acá arriba les voy a dejar el link para aquel que lo quiera realizar. Ahora vamos a continuar con el resto de las figuras para completar este mandala que mide 42 centímetros de diámetro. Tiene 8 puntas. Si les gusta el video no olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita, dejen un comentario, un like. Todo ayuda a poder seguir creciendo. En este caso, de esta forma nos está quedando el mandala. Espero que les guste. Sin más que decir, los dejo con la segunda parte de nuestro primer video de la serie de nudos. Muy bien, nosotros habíamos quedado en esta parte. Hemos realizado estas figuras intercalando la lana, ¿sí? Generando estos triángulos. Hemos pasado la lana por debajo también para generar estos bordes. Ahora vamos a continuar con otras figuras. Voy a seguir con el color blanco en este caso. Voy a hacer un nudo sobre una de las varillas. Voy a cortar el excedente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con la varilla que tenemos justo enfrente. Vamos a pasar la lana por detrás del tejido. Y en esta varilla que tenemos aquí, justo enfrente, vamos a hacer dos lazadas. Vamos a volver nuevamente a la que tenemos enfrente, que es justo donde comenzamos. Pasamos la lana por detrás del tejido y vamos a repetir dos lazadas en ella. Dos lazadas. De esta forma yo ya completé una vuelta. Voy a hacer 3 vueltas en total de la misma forma, siempre trabajando con estas dos varillas y haciendo dos lazadas en cada una de ellas. En este caso ahí completé las 2 vueltas. Volvemos a repetir el procedimiento, hacemos una más y ahí estaríamos completando las 3 vueltas. Ahora vamos a trabajar de la misma forma pero con estas dos varillas y luego con las siguientes. Vamos a cruzar la lana por atrás del tejido, vamos a ir a esta varilla que es la que vamos a continuar tejiendo, ¿sí? Ahí va, la pasamos a esta varilla, aquí hacemos dos lazadas, vamos a ir por atrás del tejido hacia la que tenemos enfrente y ahí vamos a hacer 3 vueltas como hicimos con las varillas anteriores. ¿Sí? En este caso comencé de este lado, así que aquí ya tengo una vuelta. Vamos a hacer 3 como hicimos con esta de aquí. Vamos a seguir trabajando con la que tenemos enfrente. Aquí ya tenemos 2 vueltas. Y aquí vamos a completar nuestra tercera vuelta. Ya completamos aquí, tenemos esta y ahora vamos a pasar a tejer estas varillas de acá. Voy a pasar por atrás, me cruzo, hago 2 lazadas y trabajo con la que tengo enfrente, ¿sí? Como venimos haciendo con las anteriores. Siempre haciendo 2 lazadas cada vez que paso por la varilla. Ahí ya tengo una vuelta. Ahí completé las 2 vueltas. Y con esta ya estaría teniendo la tercera vuelta, ¿sí? Me está faltando tejer solo esta de aquí. Las demás ya están terminadas. Así que vamos a pasar hacia la que nos estaría faltando. Por atrás del tejido. Enlazamos en la varilla con 2 lazadas. Y ahí vamos a trabajar con la que tenemos enfrente. Aquí tengo una vuelta.
Con esta completo las 2 vueltas. Y aquí completé las 3 vueltas como hice con las anteriores. Simplemente voy a cortar la lana, ¿sí? Voy a hacer un nudo y vamos a cortar el excedente. Este es el inicio de la figura que vamos a realizar. Ven que aquí se logran ver las puntas, ya va a ir tomando forma. Voy a continuar con este color. Voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? 3 vueltas. Ahora voy a tomar este color salmón. Voy a realizar solo 2 vueltas porque es un poco más grueso. Voy a seguir con este color violeta. 3 vueltas. Ahora con este que es un poco más oscuro. Voy a hacer 2 vueltas. De la misma forma que venimos haciendo. Y ahora con el negro 2 vueltas más. Aquí queda realizado nuestra primer figura de esta segunda parte. Ven que queda bien fina y elevada la punta. Yo acá voy a continuar con la siguiente figura. Ya tengo la lana negra atada a una de las varillas. Ya corté la lana. Vamos a trabajar con la aguja de crochet. Es la número 3, pero es indistinto. Es la que les quede cómodo. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana. La vamos a ingresar sobre esta abertura. Enlazamos la lana por detrás. Traemos hacia adelante. Vemos que nuestra lazada esté bien centrada. ¿Sí? Presionamos un poco y enlazamos en la varilla que continúa. Pasamos la aguja por debajo de la lana, la ingresamos sobre esta abertura, enlazamos en la lana por detrás, pasamos hacia adelante generando la lazada. Este es el inicio de nuestra figura que va a generar los pétalos. De esta forma vamos a completar toda la vuelta. Muy bien, aquí ya tengo la lana negra colocada. Fue una sola vuelta nada más. Ven que la enganchamos en la guía que teníamos de las figuras anteriores. Ahora yo voy a continuar con la lana blanca. Vamos a trabajar con la aguja de crochet y vamos a enlazar en los laterales. ¿Sí? Pasamos la aguja por debajo de la lana. La ingresamos por este lateral. ¿Sí? Enganchamos la lana por detrás, la traemos hacia adelante. Es el mismo punto que hicimos recién. Y vamos a llevar el nudo que quede un poco separado del nudo negro que generamos recién. Vamos a presionar un poco y vamos a repetir esta misma lazada pero de este otro lateral. Pasamos la aguja por debajo de la lana, la traemos hacia adelante, nivelamos el nudo que nos quede enfrentado al anterior, ¿sí? De este mismo color, presionamos un poco. Siempre vamos a hacer un poco de presión. Y enlazamos en la varilla que continúa. ¿Sí? Vamos a hacer la misma lazada, ingresando la aguja primero por este lateral. ¿Sí? Corregimos el nudo y lo llevamos a la misma altura más o menos que colocamos el de recién. No tan pegado al nudo negro. Hacemos un poco de presión. Y recién ahí enlazamos en el lateral que continúa, llevando el nudo a la misma altura del que generamos recién. Hacemos un poco de presión y ahí enlazamos en la varilla que continúa. De esta forma vamos a continuar toda la vuelta. Muy bien, ya tenemos nuestra segunda vuelta de esta figura. ¿Sí? Ven que aquí enlacé sobre este lateral. Ahora tengo colocado el color amarillo claro. Voy a repetir exactamente lo mismo. Enlazo en primero este lateral. Enlazo todos los colores, ¿sí? Tanto el negro como el blanco.
El nudo lo voy a llevar también manteniendo una cierta distancia con el nudo blanco. ¿Sí? Esto lo vamos a respetar con cada color que agreguemos. Vamos a hacer una lazada en este otro lateral. Lo llevamos bien enfrentado al nudo anterior, ¿sí? Al amarillo que acabamos de hacer. Presionamos un poco y enlazamos en la varilla. ¿Sí? Ven que quedó una abertura ahí. Vamos a repetir esto toda la vuelta, siempre dejando un poco de espacio con el nudo del color anterior, ¿sí? Y cada vez que hagamos esta segunda lazada en este lateral, siempre vamos a presionar un poco de más la lana y de esta forma generar ese efecto que nos genera la curva. De esta forma completamos toda la vuelta. Muy bien, fue una vuelta con cada color. Siempre enlazamos en los dos laterales, dejando un espacio en las lazadas con el color anterior. Voy a seguir en el mismo orden que veníamos haciendo, así que voy a usar este amarillo. Voy a repetir exactamente lo mismo, ahora con el naranja. Son los colores que utilizamos en el centro. Voy a usar este rojo claro. Ahora este rojo un poco más oscuro. Voy a utilizar el violeta y el negro para finalizar. Muy bien. Aquí se puede apreciar, ven que se generó esta curva. Nosotros siempre fuimos presionando. Hemos dejado un espacio entre cada color y hemos realizado las dos lazadas, ¿sí? En ambos laterales. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente figura. Yo tengo atado el hilo blanco. Voy a hacer primero una vuelta en círculo, yendo de varilla en varilla, siempre hacia la que tengo al lado. Esto mismo también lo vamos a repetir con los demás colores, ¿sí? Esto inicia la segunda figura. Aquí yo corté la lana del ovillo, voy a usar la aguja de crochet y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja sobre el color blanco, que es el mismo que estamos colocando, en ese triangulito que quedó allí. Enlazamos la lana por detrás, la traemos hacia adelante, nos aseguramos que esté centrado, más o menos, tiramos un poquito y enlazamos en la varilla que continúa. Volvemos a repetir, pasamos la aguja por debajo de la lana, la vamos a ingresar sobre el color blanco, que es el mismo que estamos colocando, pasamos la lana hacia adelante, centramos la lazada y enlazamos en la varilla que continúa. Muy bien. Yo ya completé la vuelta. Aquí se me pudo haber juntado un poco los nudos cuando hice un poco de presión hacia abajo, pero a medida que coloquemos los otros colores se va a ir generando este mismo efecto y van a quedar nuevamente separadas. Voy a seguir con el mismo color, la misma gama, así que voy a continuar con este color amarillo que es el que continúa, el amarillo claro. Voy a hacer una vuelta en círculo, siempre voy a empezar en esta figura de la misma forma. Yo tengo la lana cortada ya del ovillo y vamos a hacer lo mismo. Pasamos por abajo de la lana y lo vamos a ingresar sobre el mismo color que estamos colocando, ¿sí? Sobre el amarillo claro, entre el blanco y el amarillo. Y vamos a hacer dos lazadas. Una la hacemos por el lado izquierdo de la línea blanca que ya generamos y ahora vamos a hacer lo mismo pero del lado derecho, ingresando la aguja también sobre el color amarillo que es el mismo que estamos utilizando en este momento. Enlazamos por atrás, hacemos la lazada, siempre verificamos que esté derecha y hacemos un poco de presión. Enlazamos en la varilla que continúa y volvemos a repetir en cada uno de los espacios. ¿Sí? Vamos a hacer dos lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho de la línea blanca. Y la aguja la vamos a ingresar
sobre el mismo color que estamos colocando en este momento, o sea, sobre el amarillo claro. Cada color que agreguemos, ingresaremos la aguja sobre el color que estemos colocando. ¿Sí? Si es en el amarillo más oscuro, lo vamos a ingresar sobre el amarillo oscuro, el naranja sobre el naranja y sucesivamente de esta forma hasta que lleguemos al negro. Siempre haciendo dos lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, y siempre generando un poco de tensión a la hora de cerrar la lazada. Enlazamos en la varilla y de esta forma voy a terminar de completar toda la vuelta. Bien, yo ya lo realicé con el blanco, el amarillo claro. Ahora lo voy a hacer con este oscuro. Primero voy a hacer una vuelta en círculo. Luego voy a retirar lana para hacer estas lazadas de aquí. ¿Sí? En este caso la aguja la ingresamos sobre el mismo color que estamos colocando. ¿Sí? Eso se respeta en toda esta figura. Ahora voy a colocar el naranja, que es el color que continúa. Voy a seguir con el rojo más claro. Voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a continuar con el rojo oscuro. ¿Sí? Recuerden, la aguja la ingresamos sobre el color que colocamos. Ahora con el violeta y el negro, que fue el último color que colocamos. Muy bien. Se nos ha generado esta figura de aquí. Ven que ya no quedaron derecho todas las líneas, sino que tiene una inclinación hacia las puntas. Ahora vamos a continuar con la siguiente figura. Vamos a trabajar sobre la punta de las varillas. Yo ya tengo lana blanca atada a una de las varillas y voy a continuar haciendo una vuelta en círculo, yendo de varilla en varilla, siempre hacia la que tenemos al lado. Esto también, en esta figura, siempre vamos a hacer esta primera vuelta. Eso es para generar un poco más de altura. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana, la vamos a ingresar sobre este espacio, ¿sí? Sobre el color blanco. Enlazamos la lana por detrás, traemos hacia adelante y vamos a llevar la línea de forma paralela a la varilla, ¿sí? De esta forma. El blanco lo enlazamos sobre el blanco, ¿sí? Aquí vamos a repetir exactamente lo mismo. Pasamos la aguja por debajo de la lana, la ingresamos por este espacio sobre el color que estamos colocando, sobre el blanco. Generamos la lazada y la llevamos de forma paralela a esta varilla. Enlazamos sobre ella y vamos a repetir esto en cada uno de los espacios. ¿Sí? Vamos a hacer dos lazadas, una paralela a esta varilla de aquí. Cruzamos hacia la que continúa. Y allí generamos la segunda lazada. Vamos a hacer el mismo efecto escalonado, o sea, cada color que coloquemos va a ser en el mismo orden que estuvimos haciendo recién. Y cada vez que coloquemos uno nuevo, la aguja la vamos a ingresar sobre el mismo color que estemos colocando. En este caso lo estamos haciendo sobre el blanco. De esta forma completo toda la vuelta. Muy bien, completé esta vuelta. Vamos a seguir con el mismo orden de colores que hicimos recién. Vamos a hacer primero una vuelta en círculo y luego vamos a separar la lana para poder hacer estas dos lazadas. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Voy a continuar con el color amarillo claro, que es el que sigue. En este caso la aguja la voy a ingresar no sobre el blanco, sino sobre el amarillo claro. Ahora con el oscuro voy a hacer lo mismo. Con el naranja de igual forma ingresamos la aguja sobre el naranja para hacer las lazadas. Ahora con el rojo más claro, con el rojo oscuro, es siempre el mismo diseño. Ahora con el violeta y con el negro, que es el último color
que tenemos en nuestro degradé. Aquí se puede apreciar mucho mejor cómo nos ha quedado. Ven que cada color lo ingresamos con el color que le corresponde, ¿sí? Hasta el negro lo ingresamos sobre el negro nada más. Entonces nos queda este efecto. Ahora vamos a hacer la misma figura con los mismos colores y en el mismo orden. Yo ya tengo atada la lana blanca. Voy a hacer primero una vuelta en círculo para generar un poco de altura. Voy a ir de varilla en varilla, siempre hacia la que tengo a la derecha. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo punto que hicimos recién. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana. Vamos a ingresarla sobre el color blanco, igual que hicimos en la figura anterior, aquí arriba. Vamos a hacer una lazada y acá vamos a juntarla un poquito, ¿sí? Va a quedar de esta forma. Y vamos a hacer otra lazada, como hicimos en la figura anterior, de este lado también, ¿sí? Ingresando la aguja sobre el color blanco, que es el mismo que estamos utilizando. Hacemos un poco de presión, enlazamos en la varilla y vamos a repetir esta figura toda la vuelta, ¿sí? Siempre el blanco ingresando sobre el blanco y los demás colores sobre el que corresponda, ¿sí? O sea, sobre el propio color que estamos colocando en ese momento. Muy bien, con el color blanco voy a completar toda esta vuelta. Muy bien. ¿Ven? Es la misma figura, la ingresé en el mismo lugar que la anterior. Primero hice una vuelta en círculo y luego realicé estas lazadas de esta forma, ingresando el blanco sobre el blanco, y vamos a usar los mismos colores que estábamos utilizando en la figura anterior, ¿sí? Ingresando la aguja en los mismos lugares también. En este caso vamos a continuar con el amarillo más claro. Recuerden, la aguja la ingresamos sobre el amarillo claro. Ahora con el amarillo oscuro hacemos lo mismo. Luego con el naranja. Pero como me queda poco espacio en las varillas, no voy a hacer la primera vuelta en círculo. Simplemente voy a hacer la segunda vuelta, donde realizo las lazadas. Esto es por una cuestión de espacio nada más. Voy a seguir con el rojo. En este caso sí le voy a hacer la vuelta, como hice con las demás. Y en la segunda vuelta hago las lazadas con la aguja de crochet. Ahora con la lana roja oscura, exactamente igual. Con el violeta, de la misma forma. Y con el negro, que es el último color de nuestra gama, vamos a realizar exactamente lo mismo, ¿sí? Muy bien, ya con esto finalizamos el mandala. Espero que les haya gustado. Es muy sencillo, pero sí requiere bastante paciencia. No olviden de suscribirse si les gusta el video, dejen algún comentario, un like, todo ayuda para seguir creciendo. Muchas gracias por haberme acompañado y bueno, los espero en el próximo video.